En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todas las crisis de nuestra vida sacerdotal empiezan por grietas en la fe, y la respuesta a la crisis de fe siempre es un encuentro renovado con Cristo. Cuando nos encontramos de una manera renovada con Cristo, encontramos en Él esta belleza y esta fascinación que solo Él puede producir y que hemos tratado de expresar con aquellas 10 palabras. El hecho de que sean palabras que comienzan con las primeras letras del alfabeto le ayuda a uno a recordarlas. Entonces uno intenta decirlas también de memoria. Está la autoridad, la bondad, la coherencia, el desinterés, la elocuencia, la fortaleza, la gloria, la humildad, la independencia y la justicia. El propósito es encontrarse con Cristo y ver en esa hermosura, en eso que está en Cristo, ver y creer. Acuérdate, creer no es sugestionarse, creer no es violentarse. Esto tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo. El corazón humano no funciona así. Durante un tiempo uno puede forzarse, pero llega el momento en el que eso se revienta, y se revienta feo. Se revienta de una manera que implica muchas veces un desastre para nuestra propia vocación. Entonces hay que ver, hay que volver a Cristo. Eso explica por qué la familiaridad con la Escritura, especialmente con los Evangelios, y la oración personal son la salvación nuestra. Porque es que ninguna conversación me va a dar lo que solo me puede dar el encuentro con Él. Es verdad que un consejo oportuno me hace bien, eso está bien, pero la realidad es que necesito de Él, y esa necesidad de Jesucristo es la que hace que nos volquemos, encontremos en Él nuestra alegría y se renueve una y otra vez, se renueve nuestro llamado. Bueno, eso podemos decir en cuanto a la fe, pero estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo como aquel sacerdote, y el sacerdocio implica el sacrificio. Entonces vamos a dar un paso más y vamos a hablar del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué implica ese sacrificio? ¿Cómo se llega a ese sacrificio? A ver, volvamos, siempre es bueno ver las raíces en el Antiguo Testamento. ¿Qué le estaba pasando a aquellos sacerdotes? Ellos tenían un oficio. El oficio era hacer matanzas, sacrificar esos animales y ofrecerlos ante Dios. Pero a medida que se va perdiendo el don de la fe, se pierde también la claridad de la relación que hay entre lo que estoy haciendo y lo que yo soy. Ese va a ser el énfasis en esta charla. La relación entre el hacer y el ser. Cuando la fe está viva, la conexión entre lo que yo hago y lo que yo soy es tan estrecha que llega incluso a formar una unidad. Toda mi vida se vuelve una prolongación de lo que yo hago. En momentos de piedad, dicen algunos sacerdotes, la vida entera se vuelve una Eucaristía. Lo que yo hago transforma lo que yo soy, pero al mismo tiempo, lo que yo soy queda expresado en lo que yo hago. Entonces uno mira estos grandes modelos de sacerdotes
como puede ser el padre, el cura de Ars, Juan María Vianney, como puede ser el padre Pío. Hay unas fotos bellísimas del padre Pío celebrando la Eucaristía. Usted se da cuenta que todo él está ahí. Lo que yo soy y lo que yo hago, esa es la clave de esta charla. Cuando la fe se oscurece, uno va separando esas dos cosas. Yo tengo mi vida, pero además celebro misa. Tengo mi día, pero un punto de mi agenda es, me toca confesar a algunas personas. Yo tengo mis proyectos, pero además, pues tengo que ir a una vereda para alguna ceremonia, una novena, una Eucaristía. Se separa, la falta de fe separa, el crecimiento en la fe une. Observemos que en el caso de Cristo se da esa unión de un modo máximo. Lo propio del sacerdote es ofrecer sacrificios, y si miramos la vida de Cristo, nos damos cuenta de que es una vida entregada. Una vida entregada. La pasión de Cristo no empezó cuando lo apresaron. La vida entera de Cristo es una ofrenda de amor y obediencia al Padre, una ofrenda de amor y redención por nosotros. Si uno mira lo que era el Antiguo Testamento, no resulta difícil dar una razón para los sacrificios de Cristo. Sacrificios era lo que había en la Antigua Alianza. Enumeremos algunos: sacrificio de holocausto, sacrificio de expiación por el perdón, sacrificio de comunión, sacrificio de ofrenda voluntaria. Había muchos sacrificios, sacrificio de alabanza. O sea, desde ese punto de vista es lógico hablar de que la nueva alianza también tiene su sacrificio. Si la antigua alianza fue con el cordero de nuestros rebaños, la nueva alianza es con el Cordero de Dios. Si en la antigua alianza la Pascua supuso el sacrificio de ese cordero del rebaño, en la nueva alianza el Cordero de Dios se sacrifica. Eso tiene lógica. Pero hagamos la pregunta difícil: ¿qué relación tiene ese dolor de Él con el perdón de los pecados y con mi vida personal? Observa una cosa, que ya ahí la respuesta no es tan sencilla. Vamos a ponerlo de esta manera, así un poco brusca. Hace 2000 años agarraron a un tipo inocente, ese tipo inocente es Jesucristo. Agarraron a un hombre inocente, lo torturaron, lo maltrataron, lo humillaron y lo mataron. Eso sucedió en un país lejano, con unas costumbres raras, en una lengua extraña y hace mucho tiempo. ¿Eso qué tiene que ver con mi vida? Entonces, por una parte tenemos la certeza de la relación que hay entre los sacrificios de la antigua alianza y el sacrificio de Cristo. Pero por otro lado nos preguntamos, ¿se puede dar alguna explicación sobre ese sacrificio del Señor? ¿Cómo conecta con nosotros? Evidentemente, Luis de Granada, cuando se declara impotente de predicar ese día, ese Viernes Santo, o tantos otros que se sienten conmovidos por el sacrificio del Señor, ellos están viendo, están entendiendo algo que tal vez nosotros no entendemos. Entonces nos preguntamos cómo se conecta eso. No resulta sencillo conectar el dolor de Cristo con la ofrenda por los pecados. Pero pasa una cosa: en la medida en que ese sacrificio nos parece lejano, también el misterio de su sacerdocio queda lejano. Si ese sacrificio es algo distante, también su modo de ser sacerdote es distante. Bueno, vamos a explorar algunos caminos que nos ayudan para que esto no sea distante. ¿Cómo vamos a relacionar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo
como una ofrenda sacerdotal que perdona los pecados y que tiene que ver con cada uno de nosotros. Vamos a explorar unos 5 caminos para ver cómo se conecta el dolor y el sacrificio de Cristo con nuestro mundo, con nuestra historia, con nuestras necesidades y pecados. Primera vía de exploración. Observamos que en el mundo hay cadenas de transferencia de violencia. La persona que no puede desquitarse cuando ha recibido un acto de violencia, usualmente lo transfiere a otra persona. Así se producen cadenas de transferencia. Esas cadenas de transferencia, no importa qué tan razonables o naturales nos parezcan, perpetúan la injusticia en el mundo. El oprimido se levanta y se vuelve opresor. Luego ese cae y el que sube otra vez oprime. Hay una expresión que a veces se escucha en el mundo de la milicia, el mundo del ejército, y es que el de arriba maltrata al de abajo, pero el de abajo para desquitarse tiene que subir y entonces se desquita con los de abajo, los nuevos que estén ahí. Y el mundo en buena parte es eso. Entonces uno se da cuenta que el gerente general de una empresa le dice al gerente en Colombia: necesitamos incrementar la producción a cualquier precio. Yo no le pago a usted lo que le estoy pagando para que usted pierda el tiempo. Necesito resultados. A mí me lo recomendaron a usted, pero hasta el momento estoy muy decepcionado. Le pega una humillada en público. El gerente nacional se va a los gerentes locales y les repite el mismo tratamiento. Ustedes son una pandilla de ineficientes que se la pasan haciendo, están robando a la empresa. Acuérdese que su contrato se puede terminar también. No hay ningún problema en pagarle una indemnización, y viene la amenaza y viene el miedo. El gerente local se desquita con los que están más abajo, por ejemplo, sus vendedores. A mí no me vengan con explicaciones pendejas. Ustedes no están haciendo la tarea. Compare resultados del año pasado y de este. Ustedes no están haciendo la tarea. Y viene el maltrato a ese. Y ese sigue de para abajo. Hasta que llega uno que ya no tiene con quién desquitarse en la empresa. Entonces llega a la casa, amargado de humillaciones, fastidiado de lo que le han hecho. Cualquier cosa le hace estallar, insulta a la mamá de ese hogar, a su esposa, y la esposa se desquita con el hijo. Eso se llaman cadenas de transferencia. La exigencia, el maltrato va pasando de unos a otros y a otros. Pero esas cadenas de transferencia a veces llegan a puntos en donde terminan porque la persona no puede desquitarse. Esta es la tragedia de muchos niños y niñas. Una de las cosas que me llamó la atención en el breve servicio que pude prestar en Corea fue la tasa de suicidios. Efectivamente, estos niños reciben una presión absolutamente brutal. Absolutamente brutal. El nivel académico de las escuelas coreanas está muy por encima de todo lo que yo haya visto en ningún país. Los muchachos de lo que equivale a grado 9 de secundaria aquí en Colombia, o sea, faltando unos 2 años para terminar el bachillerato, esos muchachos de grado 9 ya tienen que resolver problemas de lenguaje y de programación que en Estados Unidos solo se ven en el 1er o 2º año de college. Ese es el desnivel. Los coreanos andan 3 o 4 años adelante de los muchachos de Estados Unidos. No tiene nada de extraño que cuando hacen estudios de desempeño académico en Estados Unidos, en todas las universidades, investíguelo usted, las universidades más prestigiosas, como el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, en Harvard, en Yale, en California Tech,
en todas las grandes universidades. Tú miras quiénes son los 10 primeros puestos de la universidad y siempre son vietnamitas, japoneses, chinos, coreanos. Ellos le llevan 3 y 4 años por delante a todos los otros. Los rusos también tienen unos niveles altísimos en muchas de sus universidades, pero hay un precio que se paga. Ese ambiente extremadamente competitivo hace que muchos papás en Corea, también sucede en Macao, maltratan a los hijos. ¿Por qué no has mejorado? Lo más duro que le suele decir un papá en esas culturas, lo más duro que le puede decir un papá a un hijo es: me avergüenzas. Porque el hijo tiene que ser el honor de la familia y tiene que darle honra a la familia. Esto proviene de una antiquísima tradición que proviene finalmente de Confucio. Los hijos deben ser orgullo de los papás, y cuando el papá, así no golpee, que también se da a veces maltrato físico, pero cuando el papá mira al hijo o a la hija a la cara y le dice: me siento avergonzado de ti, ese es el peor de los dolores. Algunos de esos muchachos escogen el suicidio, ya no tienen sobre quién más descargar su rabia, su tristeza. Bueno, esta consideración sobre las cadenas de transferencia la conocemos en nuestra sociedad de muchas maneras. Nos damos cuenta que las personas desvalidas, discapacitadas, las personas pobres o ignorantes, especialmente ignorantes de sus derechos, son implacablemente maltratadas, agredidas, violentadas de muchas maneras. Cuando nosotros caemos en cuenta de estas cadenas de transferencia y volvemos al misterio de la cruz, nos damos cuenta que algo parecido sucede en la cruz de Cristo, con la diferencia de que el que está ahí en la cruz no es incapaz, no es pobre, sino que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, como dice la segunda carta a los Corintios. El que está ahí es sabio, el que está ahí es fuerte, el que está ahí es rico y majestuoso, el que está ahí pudo decirle a Pilato: yo para esto he venido al mundo, para ser rey. Pero el que está ahí ha escogido estar ahí. Es decir, Cristo ha escogido ser el final de la cadena de transferencia. Como hemos comentado en otras oportunidades, hay gente que piensa que en el Nuevo Testamento no aparece el mensaje de la ira, que en el Antiguo Testamento todo era un Dios castigador y en el Nuevo Testamento todo es un Dios misericordioso, falso de toda falsedad. Especialmente San Pablo recuerda el tema de la ira de Dios, entendida como acumulación de las consecuencias de nuestros pecados. La ira de Dios está en el Nuevo Testamento. Esa ira como consecuencia, como acumulación de los pecados, se parece, y esta es una comparación violenta, se parece a los sistemas de alcantarillado. Finalmente el agua sucia va corriendo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, pero tiene que llegar a una cloaca. Esa agua sucia, eso que desciende, esas consecuencias de los pecados que continuamente producen que otros hagan lo mismo, es decir, se reproducen, esas consecuencias de los pecados hay uno que ha querido frenarlas. La única manera de frenar las consecuencias del pecado, según Cristo, es tomar el lugar último en la cadena de transferencia. No hay otra manera sino soportar. Él soportó el castigo que nos trae la paz, dice el apóstol San Pedro. Entonces, desde esa perspectiva vemos la cruz como el final de las cadenas de transferencia de este mundo. Vemos la cruz como aquel lugar en el que el sufrimiento del inocente envía un mensaje potente, un mensaje muy, muy vigoroso a todos los que hemos sido parte de cadenas de transferencia. Es como si Cristo, en el colmo de su dolor, es como si Cristo, aplastado por el yunque de los pecados del mundo, nos estuviera diciendo desde lo profundo de su drama: ¿y tú por qué no frenaste? ¿Tú por qué no frenaste lo que a ti te llegó? Entonces Cristo en la cruz, el sacrificio de Cristo, que es nuestro tema, entonces Cristo en la cruz es el freno que detiene toda esa cadena. Cristo en la cruz es el que ha escogido en obediencia al Padre
y en amor incalculable por nosotros ha escogido soportar el impacto, y soportando el impacto pues se ha sacrificado. Entonces el sacrificio de Cristo adquiere un sentido ahí. ¿Qué es el sacrificio de Cristo? Es la ofrenda de su amor, que ha querido recibir el impacto y consecuencia de todos los pecados del mundo. Cristo ha querido recibir eso para que ese mal ya no pase más, para que ya no siga. La historia y los anecdotarios de muchos lugares nos recuerdan papás, especialmente papás y mamás, que han hecho cosas semejantes por sus hijos. Siempre recuerdo aquí la historia de lo que sucedió en un tren en Alemania. Cruzando el puente, por la razón que fuera, el tren se descarrila, cae al agua, empieza a hundirse. Iban un papá, una mamá con su hija. La característica de esta muchacha es que era discapacitada. La llevaban en el tren con su silla de ruedas. Cuando el vagón cae al agua y empieza a hundirse pesadamente en esa mezcla de agua y lodo, mucha gente hace lo que todos haríamos: se rompen los vidrios de seguridad de los vagones y la gente empieza a salir. La inmensa mayoría de ellos logran salvarse. El vagón todavía estaba solo hundiéndose. Pero este papá y esta mamá saben que si ellos huyen, la que se va a quedar ahí porque no puede moverse, es la hija que está en silla de ruedas. Entonces, como pueden, entre ambos sacan a la hija por la ventana y la mantienen a flote. Logran mantenerla a flote incluso cuando ellos mismos se convierten en cadáveres. Los equipos de rescate, aún en un país como Alemania, tardan algo en llegar. Cuando llegan los equipos de rescate, son los brazos de unos cadáveres los que están todavía sosteniendo a esa hija. Ese es un exceso de amor. Exceso de amor que significa que me pase a mí, pero que no le pase a ella. El otro día estaba leyendo un artículo sobre el entrenamiento que reciben los escoltas de las grandes personalidades, especialmente gente que protege, por ejemplo, al presidente de Estados Unidos. Y una parte muy importante del entrenamiento es lo que ellos llaman vencer el instinto natural. El instinto natural, cuando hay un disparo o cuando hay varios disparos, es ponerse a salvo, quitarse. Pues un escolta del presidente de Estados Unidos tiene que vencer el instinto natural. Si hay disparos, lo primero es cubrir al presidente, que me peguen a mí. En un atentado que hubo contra el presidente Ronald Reagan murió así uno de los escoltas. Seguramente si él no hubiera tomado ese acto heroico, pues hubiera muerto ese presidente. Entonces podemos decir que Cristo en la cruz ha hecho algo parecido. Cristo en la cruz ha escogido ser el escolta de la humanidad. Cristo en la cruz se ha compadecido de esta humanidad nuestra, ingrata y todo como somos, distraídos del amor de Dios, idólatras hasta los tuétanos, desobedientes y contumaces. Pero Cristo nos ha amado y con ese amor ha escogido ser el escolta que recibe el impacto, que caiga sobre mí. Ese amor absolutamente sublime de la cruz, ese amor que desborda todas nuestras expectativas, finalmente hace presente en dónde está su fuente. Ese amor finalmente proviene de Dios. El infinito de Dios, hermanos, estaba oculto en la cruz. En la cruz no se podía ver al Dios sapientísimo, no parece evidente. El Dios omnipotente no parece evidente. El Dios eterno no parece evidente. Pero sí hay un infinito de Dios, prácticamente el único infinito de Dios que sí quedó presente en la cruz, y es el infinito de un amor que sigue siendo amor hasta el último extremo de humillación. Entonces, desde ese punto de vista, la cruz adquiere un sentido. El dolor de Cristo adquiere un sentido. Él ha querido ocupar el último eslabón en la cadena de transferencia. Solo en Cristo pueden aplicarse plenamente las palabras que están en el libro de las Lamentaciones. Mirad y ved si hay dolor semejante a mi dolor.
Tengamos en cuenta, por supuesto, hermanos, que el dolor de Cristo no es solo dolor físico. El dolor incluye muchas otras cosas, contradicciones, traiciones, humillaciones, pero sobre todo el dolor que ya anticipaba Cristo con su llanto sobre Jerusalén. Lloró sobre la ciudad santa y dijo: si al menos reconocieras lo que conduce a la paz. Pero no supiste reconocer el tiempo de la visita de Dios. No supiste reconocer el tiempo de la visita de Dios. Eso es lo que hace llorar a Cristo cuando va en su última peregrinación a Jerusalén. Cristo ha escogido pues el último eslabón de la cadena de transferencia, y por eso desde ese último eslabón nos ha revelado el infinito de Dios. Nadie puede soportar eso, solo Dios. De modo que la cruz de Cristo, en la cual vimos su rostro y ni siquiera parecía humano, es la revelación plena de Dios. Y por eso el demonio le tiene pánico, le tiene miedo a la cruz de Cristo, porque es ahí donde se revela plenamente esa divinidad. Hay revelaciones de la divinidad en muchas partes, en la naturaleza, por supuesto, en la misma Escritura, en la historia del pueblo de Dios, pero revelación plena, podríamos decir, un Dios que se desnuda en la desnudez del hombre Cristo. Eso solo existe en la cruz. Y esa desnudez de Dios, ese Dios que está, por decirlo así, manifestando todo su ser en desnudez, ese es el que derrota al demonio. Por eso el demonio detesta la cruz de Cristo y hace que se sienta odio hacia la cruz de Cristo. Y por eso es del demonio todo eso de quitar crucifijos de todas partes. Ya se trate de las tendencias fundamentalistas del Islam o se trate de la secularización acelerada de Occidente, toda esa presión de quitar crucifijos, eso viene del demonio, no cabe la menor duda. Bueno, entonces tenemos un camino para acercarnos a la cruz de Cristo en esta meditación de las cadenas de transferencia. Segundo, nos damos cuenta que las personas que buscan el bien muy a menudo resultan sacrificados. Los héroes y los próceres muy a menudo son sacrificados. El sacrificio de Cristo es un sacrificio de liberación. Los grandes líderes del Antiguo Testamento todos fueron literalmente maltratados y humillados. Varios de los profetas fueron torturados. Hay una tradición judía que me parece muy dura. Se refiere al profeta Isaías. La palabra de Isaías es una palabra tan hermosa, pero es una palabra tan dura. En el capítulo 1 del profeta Isaías aparecen 2 denuncias que son de las peores bofetadas que tuvo que soportar la corona en Judá. La primera bofetada es: escuchad la voz de Dios, príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra. Por supuesto que Sodoma y Gomorra no existían y no existían hace mucho tiempo, pero Isaías utiliza exactamente esos adjetivos para referirse a los dirigentes y al conjunto del pueblo de Dios. Su palabra es durísima. También en ese capítulo advierte Isaías: hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. O sea que la palabra de Isaías era muy eficaz porque era muy hermosa. Todos coinciden en decir que es el hebreo más hermoso de toda la Biblia, el de Isaías. Isaías marcó profundamente con la hermosura, el fuego de su palabra, toda una época. Por eso muchos exégetas dicen que tuvo una continuación y se habla de la escuela de Isaías, y por eso se habla de que el libro que lleva su nombre tiene el segundo Isaías en los capítulos del 40 al 55, y luego está el tercer Isaías del 56 en adelante hasta el 67 creo que es. Entonces, hermanos, Isaías tuvo mucho impacto, pero eso le costó muy caro. Si usted mira la carta a los hebreos, se habla de profetas que fueron aserrados, que fueron cortados vivos para matarlos. Hay una tradición judía que afirma eso de Isaías. Ese mensaje de la carta a los hebreos se basa en un midrash judío que habla del final de la vida de Isaías. Parece que Isaías fue torturado de esa manera.
El rey, no pudiendo soportar más sus palabras, mandó que fuera destruido este hombre, no asesinado, destruido. Entonces lo cortaron vivo. Sabemos lo que le pasó a Jeremías, fue arrojado al pozo y en sus pies empezaron a hundirse en el lodo. Unos hombres piadosos fueron a hablarle al rey y le dijeron: ¿cómo vas a matar a Jeremías? Y entonces lo sacaron antes de que se hundiera y se muriera en el pozo. Pero él también fue atacado. Y así muchos otros. Amós fue amenazado de muerte. Entonces tiene una lógica que Cristo llegue a la cruz. Tiene una lógica. Este es el segundo camino de aproximación. El que intenta algo grande, eso le sucede. David, el que logró tantas cosas en favor de Israel y en favor del mismo Saúl, luego fue perseguido por Saúl. A mí siempre me impactó la manera como Saúl quería matar a David. Quiero atravesarlo con la lanza y dejarlo clavado en la pared. 2 o 3 veces, Saúl lanza su amenaza. Eso está en el primer libro de Samuel. Atravesarlo con la lanza y dejarlo clavado en la pared. Eso era lo que quería Saúl, después de que David había hecho tanto bien. Entonces tiene lógica eso. Y tiene lógica además porque habla mucho de nuestra propia vida sacerdotal. En Lucas capítulo 6, nuestro Señor Jesucristo dice: ay de ustedes si todo el mundo habla bien de ustedes. Si todo el mundo, si todos están contentos con ustedes, pues también los perversos de este mundo están contentos con ustedes. Y eso significa que ustedes son falsos profetas. O sea que una señal del verdadero profeta es que también disgusta. Pero no disgusta porque sea antipático, porque sea rudo, porque sea vulgar. Disgusta porque lo mismo que Isaías es capaz de poner el dedo en la llaga. Y cuando todo el mundo tiembla, el verdadero profeta es capaz de mostrar dónde está la roca firme, que es el Señor. Entonces tiene lógica que Cristo haya muerto en la cruz desde esa perspectiva. Tercera vía de aproximación: la intención de Cristo. No cabe duda de que la cruz es el acto sacerdotal de Cristo, porque Cristo ofreció ese sacrificio y la ofrenda de Jesucristo está en la última cena. Las palabras que ustedes y yo, queridos sacerdotes, decimos en cada Eucaristía son exactamente las palabras con las que Él hace la ofrenda de sí mismo, ofrenda que será perfecta en el Calvario. Recordémoslas: tomad y comed todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Cuerpo que será entregado, cuerpo del sacrificio. En la intención de Cristo está claro que su muerte es ofrenda, su muerte es sacrificio. Es una cena pascual, según parece. El hecho de comer significa hacerse parte de esa alianza. Es lo que dice la bendición sobre la cuarta copa en la consagración del vino como su sangre. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, dice la traducción. De todas las traducciones, espero que no se disgusten los liturgistas, de todas las traducciones actuales, yo entiendo que se diga por vosotros y por muchos, pero la que a mí más me gusta es la traducción al francés, que creo que captura algo de esa expresión griega. La expresión griega es poloi, que literalmente significa muchos o muchísimos. Por vosotros y por poloi, por muchos. Literalmente eso es lo que dice. Pero atención, resulta que esos muchos no tienen un carácter cuantitativo, sino un carácter cualitativo. Por muchos se está hablando de la calidad del sacrificio que va a alcanzar a muchos más de los que están ahí. Entonces la traducción que me gusta es la traducción francesa, que dice por la multitud. Bueno, yo creo que no hay traducciones perfectas, pero está esa idea. Antes decíamos por vosotros y por todos los hombres, por vosotros y por todos, por vosotros y por muchos, por vosotros y por la multitud.
Bueno, dejemos esas discusiones para los exégetas y los liturgistas y volvamos a nuestro tema. Lo que sí queda claro es que Cristo está haciendo la ofrenda y que esa ofrenda no se limita a los que están ahí, sino que es una ofrenda que, como esas estrellas que explotan y llenan de luz el firmamento, las llamadas supernovas, el sacrificio de Cristo es una supernova que llena no solo el cielo, sino toda la tierra. El sacrificio de Cristo llena de luz todo. Desde ese epicentro que es el cenáculo en Jerusalén, el sacrificio de Cristo llena de la claridad de la gloria a todo aquel que no cierre los ojos, a todo aquel que quiera recibirlo. Eso significa, y esta frase me parece tan consoladora, eso significa: Cristo ha orado por mí. Por favor, hermanos sacerdotes, inculquen ustedes en toda persona esa certeza: Cristo ha orado por ti. ¿Y eso dónde está? Pues ahí está, en la última cena. Nosotros somos aquellos por los que Él oró. Si quedara alguna duda, por favor, ir a Juan capítulo 17. En Juan capítulo 17, precisamente llamada oración sacerdotal, encontramos estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Palabras que Él dirige en momento tan solemne a Dios su Padre. Te ruego, no solo te ruego por ellos, alude a los apóstoles, no solo te ruego por ellos, sino por aquellos que por la palabra de ellos creerán en mí. Claramente Cristo está haciendo un acto sacerdotal en la última cena y en el Calvario, que son absolutamente inseparables, como felizmente lo celebra nuestra iglesia en la unidad del Triduo Pascual. No te pido solamente por ellos, te pido por aquellos que creerán por la palabra de ellos. Uno tiene que leer esa frase, hermanos, y uno tiene que sonreír agradecido, y uno tiene que decir: Jesús oró por mí, porque yo soy uno de esos que ha llegado a la fe por la palabra de los apóstoles. Esos apóstoles predicaron, y los sucesores de los apóstoles predicaron, y los sucesores de los sucesores. Precisamente es el ministerio propio de nuestros obispos, predicar la fe de los apóstoles. Entonces, finalmente, en esa larguísima pero irrompible cadena, ha llegado la buena noticia a mí, a mi mente, a mi corazón. Y la palabra de Cristo no declina y el valor de su oración no se eclipsa. El valor de la oración de Cristo no se empaña. Entonces, Cristo ha orado por mí. Hacíamos esta pregunta al comienzo de esta reflexión: ¿qué tiene que ver que agarraron hace 20 siglos a un señor, lo torturaron, lo mataron y ahora yo digo que soy perdonado? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver todo. Porque ese bendito inocente, hijo del Dios vivo, oró por mí. Por eso tiene que ver. No hay pecado mío que no esté cubierto por la oración de Cristo, así como no hay pecado mío que no pueda encontrar redención en la sangre del Señor. La oración de Cristo me envuelve, la oración de Cristo me levanta. Y si uno tiene esta certeza y debe predicarla a los demás hermanos, por favor que no se nos olvide, también vivirlo nosotros. Hay una frase que a todos nos impacta, ¿no?, en el Evangelio. Eso está en Lucas. Le dice Cristo a Pedro: yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca. Esa frase la citaba Pablo VI refiriéndose a sus propios dolores como sucesor de Pedro. Yo he orado por ti. Bueno, tiene muy buen derecho, por supuesto, el Papa como sucesor de Pedro de aplicarse ese versículo a él. Pero nosotros no estamos muy lejos. Nosotros tenemos otro versículo que es el que ya he citado, el de Juan capítulo 17. Y en Juan 17 Jesús está orando por mí. Entonces, en el momento en el que usted tenga una duda en su vocación, en el momento en el que usted se sienta solo, predicando lo que nadie predica, oponiéndose muchas veces a todo un pueblo, como prácticamente le sucedió al beato Pedro María,
Cuando usted se sienta como montado en una cima helada, soportando el vendaval, cuando usted sienta que sus fuerzas no le dan más, recuerde Juan capítulo 17. Papá Dios escucha la oración de Jesucristo y nuestro Señor le dice: no te pido solamente por estos, los apóstoles, te pido por los que van a creer. Hermanos, yo tengo que decir que yo, Nelson Medina, yo conozco la fuerza de esto, porque en momentos difíciles míos, también yo me he parado delante del sagrario, y delante del sagrario le he dicho a Jesucristo: tú has orado por mí. Es increíble, hermanos, es potente la fuerza que sale de ahí. Tú has orado por mí. Yo soy barro, yo me quiebro, yo caigo. Eso es verdad. Y las tentaciones, amenazas y seducciones son todas. Pero tú has orado por mí. ¿Y cuándo oró Él por mí? En esa oración ininterrumpida que empieza en el cenáculo, pasa por el sudor de sangre en Getsemaní, llega al pretorio de Pilato, que queda sellado por la sangre del Cordero, y finalmente se derrama. Dice San Bernardo de Claraval, como un saco de misericordia se derrama en la cruz. Entonces sí tiene que ver, claro que tiene que ver, tiene todo que ver conmigo, sí. Él oró por mí, así como oró por cada pecador. Mire, este pensamiento es tan fuerte que esto también le ayuda a uno en la evangelización. A veces sentimos tan lejana a la gente, tan indiferente. A veces los sentimos tan fríos. A veces sentimos que estamos perdiendo el tiempo. Pero también ahí conviene que el sacerdote recuerde: no soy solo yo el que quiere, vamos a decirlo en ese lenguaje, la salvación de esta alma. Es que Cristo oró también por este señor. Cristo oró por este matrimonio. Cristo oró por este seminarista. Cristo oró por esta joven. Entonces ahí está la fuerza de la oración de Cristo. Llevamos 3 vías de aproximación al sacrificio. Primera, la meditación de las cadenas de transferencia. Cristo escogió el último eslabón. Segundo, todos los que han hecho algo notable han sido castigados. Y está el ejemplo de los profetas. Por favor, no olvidar el martirio de Isaías. Yo no sabía que hay una fecha, ahora se me olvida. Hay fecha para celebrar al profeta Isaías litúrgicamente. Tengo que preguntarle a los expertos en liturgia cómo es eso y si se puede hacer. Nosotros tenemos en los dominicos, tenemos el convento de San Isaías en Jerusalén. Convento de San Isaías. Y es curioso porque no a todos los profetas se les celebra de la misma manera, pero es tan acendrada la tradición de que él murió mártir y de una manera espantosa, que desde antiguo se recuerda y se celebra a Isaías como santo. Convento de San Isaías tenemos nosotros, pero el más conocido de los dominicos en Jerusalén es el convento de San Esteban, donde está la escuela bíblica. Hemos hablado también de la fuerza de la oración de Cristo. Cuarto camino de aproximación. La cruz de Cristo nos hace recordar un pozo que se abre o una revelación que a todos aprovecha. Aquí se puede recordar el episodio ese de Masá y Meribá, con la diferencia de que en Jesús, por supuesto, no hay ruptura de su unión con el Padre. Resulta que Moisés golpea la roca, sale agua. Una vez que la roca está abierta, una vez que la fuente está abierta, a todos aprovecha. Esa es una manera muy bonita de ver la cruz. La cruz es como ese lugar donde se rompió la roca y donde brotaron sangre y agua. Y esa sangre y agua no han dejado de manar. Entonces, ¿qué tiene que ver ese sacrificio conmigo? Bueno, ¿qué tiene que ver un pozo con tu sed? Si tú tienes sed, seguramente vas al pozo, ¿no? Si tú necesitas amor, misericordia, perdón, paz, reconciliación, ve al pozo que no ha dejado de manar. Ese es Cristo en la cruz. Dicho de otra manera, no miremos la cruz solamente como algo que pasó
y que queda en el pasado. La cruz, y esto se nota especialmente por la vida de los sacramentos, es algo que permanece. Hermanos sacerdotes, recordar siempre la frase de San León Magno: lo que era visible en Cristo pasó a los sacramentos. Esa frase, realmente León Magno es muy grande. Paréntesis, para que queramos más al San León Magno. Según el parecer de algunas autoridades consultadas, después de la Biblia, el libro más importante que hay en esta tierra es el Tomus ad Flavianum, es decir, el documento, la carta que escribió San León Magno a Flaviano, patriarca de Constantinopla, en el contexto y con ocasión del Concilio de Calcedonia. Es el documento tal vez más importante después de la Biblia, que es indiscutible como primer puesto. La carta de León Magno a Flaviano es la carta que enuncia del modo más claro que había tenido y que probablemente tendrá la Iglesia el misterio de quién es Cristo. Toda la cristología brota del Tomus ad Flavianum y toda nuestra fe se apoya en Cristo. El Tomus o carta a Flaviano es el documento, eso está traducido, usted puede verlo en internet, en el original latino, o puede verlo en traducción. Es el documento que enuncia de la manera más patente nuestra fe. Ese mismo León Magno, el del Concilio de Calcedonia, el del Tomus ad Flavianum, tiene esta expresión sobre la vida sacramental. Lo que era visible en Cristo ha pasado a los sacramentos. De manera que el sacrificio de la cruz no es un recuerdo que nosotros tenemos. Los judíos, permítanme por una vez usar la expresión, los pobres judíos solamente podían recordar lo que había sucedido en el Mar Rojo o en el paso del Jordán, recordar. Pero eso quedó atrás. Nosotros no solamente recordamos, la fuente está viva, el pozo está abierto. Entonces, yo no estoy a mayor distancia de la cruz que lo estaba María Magdalena, María la de Cleofás o María la Madre de Jesús. Yo no estoy más lejos de la cruz de Cristo que ellas. Porque exactamente el mismo sacrificio que aconteció en el Calvario, exactamente el mismo, es al sacrificio al que yo me uno. Recordemos que en la teología sana de la Eucaristía ni es representación, ni es repetición. Nosotros no estamos repitiendo como si hubiera quedado incompleto, ni estamos representando como si fuera un auto de fe, lo que se acostumbraba en el teatro español por allá del siglo XVII y XVIII. No. Esta no es una representación, no es una repetición, es el único y mismo sacrificio del Calvario. Entonces el pozo está abierto. Y por supuesto, el primero que tiene que beber de ese pozo es usted, hermano, y yo. Es usted y yo, somos nosotros. Para nosotros está abierto. Dichosos nosotros si nuestros ojos también están abiertos con el colirio de la fe. Dichosos nosotros si teniendo tan cerca el cáliz y teniendo tan cerca el pan, que no es pan sino su cuerpo, reconocemos ahí todo lo que aconteció en el Calvario. Ese es el secreto de la devoción de los santos. La devoción no surge de otra forma. Yo sé muy bien que la Eucaristía es al mismo tiempo comida, cena, por tanto, y sacrificio. Es las dos cosas. Pero por favor, démosle su debido peso e importancia a esta dimensión sacrificial. Porque si se insiste demasiado en la comida y la comida y la comida, terminamos trivializando. A veces en la catequesis de primera comunión eso es lo que se les enseña a los niños. Bueno, la última cena, ¿qué fue? Una comida que Jesús quiso tener con sus amigos. Bueno, como un asado huilense. No. O mejor dicho, sí, es comida. Pero a ver qué estamos comiendo, a quién y qué nos está dando. Y para saber qué estamos comiendo y qué nos está dando es indispensable la dimensión sacrificial. Entonces decían los biógrafos de San Ignacio de Loyola, difícilmente podía celebrar la Eucaristía sin derramar abundantísimas lágrimas.
El llanto de San Ignacio, un soldado, un hombre duro como el acero, se deshace, se desmorona en lágrimas. Tardaba en revestirse para la Santa Misa, le costaba trabajo. Y recuerdan los que estaban ahí cerca, palabras semejantes se dicen de nuestro fundador Santo Domingo, la conmoción de Santo Domingo al celebrar la Eucaristía. Pues ¿por qué? Porque el pozo está abierto, porque la fuente está abierta, porque es que el que tengo aquí es el mismo, no es otro. No me estoy acordando de él. A Lutero y los protestantes les pareció demasiada la enseñanza y entonces dijeron, no, lo que estamos es acordándonos de él. No nos estamos acordando de él. Está él, es el Señor. Y por si hiciera falta una prueba, a tanto llega la ternura que hay varios milagros eucarísticos aprobados por la Iglesia. Yo tuve oportunidad de hablar con un científico que era ateo antes de empezar estas investigaciones de milagros eucarísticos, el doctor Castañón. Él es boliviano, educado en Europa, él era completamente ateo. Y entonces empezó a investigar este tema de los milagros eucarísticos, los aprobados, porque en eso también pues hay de todo, ¿no? Hay que ser muy cautos. Y empezaron a descubrir unas cosas, realmente uno se queda asombrado. Le voy a contar solo un dato. Ustedes pueden ver obras y conseguir libros de este médico. Él es un científico. Se convirtió al catolicismo y él está entregado completamente a la fe católica. Él estaba casado por lo civil. Ese matrimonio lamentablemente se acabó mucho tiempo atrás, creo que incluso antes de su conversión. Entonces él actualmente es una persona relativamente mayor y está dedicado completamente a evangelizar. Yo me lo encontré, coincidimos en un congreso para sacerdotes en la ciudad de Guayaquil. Me lo encontré, tuve el privilegio de hablar con él, estoy muy agradecido. Y él me decía, yo voy a dedicar el resto de mi vida, voy a dedicarlo a que la gente sepa quién está en la Eucaristía, un laico. Hombre, tenemos que pedir que se renueve la fe eucarística en nosotros. Tiene que renovarse en nosotros la fe eucarística porque es que de ahí sale todo, de ahí sale la manera de prepararse, la manera de vivir, la coherencia, de ahí sale todo. Bueno, pero solo les cuento una de las cosas que me enseñó el doctor Castañón. Le hacen examen a esta sangre que aparece en una hostia, le hacen examen y resulta que encuentran leucocitos, conocidos también como glóbulos blancos. Leucos en griego es blanco. Encuentran leucocitos. Y entonces él ha hecho algunos de estos estudios y ha enviado también muestras de esas a laboratorios. Y le dicen en el laboratorio, esta sangre es extremadamente fresca. Resulta que lo primero que desaparece de la sangre, averígüelo con cualquier científico, lo primero que desaparece de la sangre son los leucocitos, lo primero que se muere. Y resulta que en las muestras de sangre de los milagros eucarísticos han encontrado leucocitos vivos. Decía el doctor Castañón, si a usted le sacan sangre, tratando de conservarlo lo mejor posible, los leucocitos no duran media hora, no duran mucho más. ¿Cómo puede haber leucocitos vivos? Ahí está el punto. Entonces, el sacrificio de Cristo en la cruz no es algo pasado, es una fuente que se ha abierto y es la última vía de aproximación. Tengamos en cuenta que Cristo en la cruz ha vencido la gran mentira. Espero que el tiempo nos dé para comentar un poco sobre este tema que es apasionante, la gran mentira y la gran verdad. La gran mentira es el engaño del demonio que básicamente desde el Edén separó obediencia y felicidad. O eres obediente a Dios o eres feliz. Esa es la gran mentira, que hay que escoger entre ser obediente y ser feliz.
Luego eso se puede exponer, si el tiempo nos da, exponerlo un poco más claro. Pero esa es la gran mentira. La gran verdad es que la verdadera realización y felicidad es la que Dios ha querido para nosotros. Es decir, que solo en obediencia a Dios está la verdadera felicidad. Y eso es lo que nos ha mostrado la cruz de Cristo. Nadie me quita la vida, decía Cristo, me parece que es capítulo 10 de San Juan. Nadie me quita la vida, yo la doy. Tengo poder para darla y tengo poder para recobrarla. Y luego en el capítulo 17 dice: Padre, glorifica a tu Hijo con la gloria que tenía junto a ti antes que el mundo existiera. El camino de la gloria, el camino de la felicidad, el camino de la plenitud pasa por la obediencia. Y eso nos vincula profundamente a la cruz de Cristo. Mis hermanos, esta dimensión sacrificial es la que va a meditar la carta a los Hebreos. Tomaremos algunos pasajes, yo creo que a partir del día de mañana tomaremos algunos pasajes selectos de la carta a los Hebreos para ayudarnos en la contemplación del sacerdocio de Cristo. Pero yo vuelvo a insistirles, demos lo nuestro. Pongamos lo nuestro, mis hermanos, en este retiro. Yo sé que muchos van sintiendo la bendición, la gracia que trae este tiempo. No puedo tener certeza de lo que sucede en los corazones, pero creo que todavía hay algunos que pueden dar otro poquito para disponerse y recibir mejor lo que el Señor les tiene preparado en el retiro. Démosle gracias a Dios que nos permite utilizar este tiempo para esto. Para volver a nuestra fuente, para volver a nuestro Señor, para renovarle nuestro amor a Él. No le mezquinen, por favor. Verbo mezquinar, yo no sé si eso se utiliza fuera de Colombia. Ser mezquino con, ¿no? No seamos mezquinos con Cristo. No le mezquinemos los te amos a Cristo. Hay que ser muy prudente con el lenguaje afectivo y con la gente, porque cualquiera lo entiende a uno mal. Y como ahora no puede entrar en una tienda sin que lo llamen mi amor, cosa que me da rabia, mi amor. No, mi amor, de ese no hay, ahí de este otro, yo no soy su amor. Pero bueno, hoy hay que ser muy prudente con las expresiones afectivas, con las mujeres y con los hombres. Hay que ser muy prudentes. Pero si bien hay que ser prudentes con las expresiones afectivas con hombres y mujeres, no seamos mezquinos con Cristo. A Cristo regálele lo más profundo de su te amo, regáleselo. Esta tarde, como todos los días, tenemos exposición del Santísimo. Allá, en lo profundo, en el santuario de su conciencia y de su corazón, suéltele unos buenos te amo a Cristo, suélteselos. Dígale, como dijo Santo Tomás, y con esto acabamos. El día que se murió Santo Tomás, el 7 de marzo de 1274, le llevaron el viático. Estaba muy débil, pero se puso primero en pie y luego de rodillas ante Jesús Eucaristía. Y le dijo: te saludo, precio de mi redención. Por tu amor estudié, oré y trabajé. Un hombre tan introvertido hasta el extremo como Santo Tomás le regaló el beso de su amor a Jesús ahí delante de los que estaban. ¿Quiénes estaban? Unos monjes, porque él murió en el monasterio de Fossanova. 7 de marzo de 1274. Él iba camino de un concilio, el concilio de León, que se celebró ese año. Como dato curioso, es un pesar que haya muerto, por supuesto que es un pesar, pero es que además en el concilio de León se iba a discutir la unión entre ortodoxos y latinos. ¿Qué hubiera podido hacer Santo Tomás en ese concilio? Pero bueno, la providencia de Dios no lo permitió, entonces él murió. Él iba camino del concilio de León. Se fue agravando en el camino. Después no podía caminar, lo llevaban así sobre un animalito para que lo pudiera llevar, tampoco aguantó.
viendo que se moría, él pidió: lléveme a un monasterio, prefiero morir en casa de religiosos. Lo llevaron al monasterio de Fosanova. Los monjes lo explotaron. Entonces le dijeron, teniéndolo ahí, le dijeron: bueno, ya que está aquí, mientras se mejora, quisiera regalarnos algunas meditaciones sobre el Cantar de los Cantares. Entonces ahí exprimieron el último jugo de Santo Tomás, se lo llevaron esos monjes. Pero el 7 de marzo él estaba demasiado mal. Le traen el viático y estas son las palabras de él: te saludo, precio de mi redención. Por tu amor trabajé, por tu amor oré y estudié. Por tu amor. Esa es una manera bonita de morir. Así tiene que morir el sacerdote. Por tu amor. Lo que hice, lo hice porque te amaba. Y te amaba porque tú me amaste. Por tu amor, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.